Buenas tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad 2 de la unidad curricular Presentación de la Información Financiera en el periodo 2025-2. ¿Quién les habla? Profesora Leonora Medina. Antes de adentrarnos un poquito a lo que vamos a trabajar hoy, quisiera por favor señalarles a ustedes que es importante que las recomendaciones que se hicieron en la actividad sumativa número 1, ustedes las tomen en consideración. ¿Por qué? Porque esos estados financieros son los que ustedes van a utilizar para realizar el video y presentar la información a una junta de accionistas. Entonces, en ese sentido, aquellos participantes que tuvieron errores en la presentación evaluativa número 1, por favor, corrijan las acotaciones que se le hicieron a través del aula virtual, de tal forma que puedan realizar el video y tener los estados financieros sin ningún tipo de error, que los puedan señalar y explicar de forma eficiente lo que ustedes trabajaron allí. En la unidad 2 se habla de lo que son las normas internacionales de información financiera y en ese caso, digamos, la importancia que tienen estas para lo que es la práctica profesional del contador y también del administrador. Las normas internacionales de información financiera son cruciales en el entorno empresarial global porque son, como bien se señalan, se utilizan a nivel global y el contador, como garante de que se cumpla, juega un papel de vital importancia para su aplicación e interpretación. A lo largo de la presentación exploraremos un poco de lo que son las normas internacionales de información financiera. Como es un tema muy amplio, trataremos en la medida de lo posible ser puntuales de tal forma que ustedes logren entender lo que se quiere realizar dentro de la actividad evaluativa. Ustedes van a relacionar los estados financieros que ustedes hicieron bajo normas NIC, lo van a relacionar lógicamente con la importancia que tienen las normas internacionales de información financiera a nivel global y a nivel de Venezuela, y adicional a ello, la importancia que tiene la ética del contador en el ejercicio de su profesión. Eso es muy importante que ustedes lo expliquen, porque recuerden que estamos viviendo, digamos, en un entorno donde, a mi juicio o a mi percepción, la ética se ha perdido un poco. Entonces, muchas veces se pueden cometer actos ilícitos que pueden ir en perjuicio de esa persona que los comete, tanto para la empresa como para el contador. ¿Qué son las NIC? Vamos a partir de allí. Cuando hablamos de las NIC, son normas emitidas por un ente internacional para armonizar la información financiera desde el punto de vista global. ¿Qué se pretende con esto? Que las empresas que adopten estas normas puedan presentar sus estados financieros en otros espacios con empresas más o menos del mismo rango y que se pueda verificar o observar los movimientos de las cuentas que se presentan allí. Adicional a ello, se busca que esa información que se esté presentando sea consistente a nivel mundial. Ok, va a estar basada en las condiciones que tiene el entorno venezolano, pero a su vez, al ser normas internacionales de información financiera, también va a estar basada en las normas y procedimientos que se realizan a través de estas normas. Para eso existe la Federación del Colegio de Contadores, donde ustedes, si están interesados en profundizar más acerca del tema, ustedes pueden buscar información allí, porque están todas las normas ahí reflejadas y usted las puede bajar. Adicional a ello, fíjense, como bien se observa en la lámina, es utilizada en más de 140 jurisdicciones, lo que significa que ha sido adoptada por la gran parte de los países en el mundo. Cuando hablamos de la adopción de las NIC, para las empresas grandes, medianas a grandes,
Esas normas internacionales de información financiera a partir del 2009 ya las habían ido adoptando. En el caso de las pequeñas y medianas empresas ha sido todo un proceso. Pero ¿qué se busca con la adopción de las NIC? Como ustedes pueden ver, existe una mayor transparencia en cuanto a presentar la información financiera. Es clara, precisa y es uniforme porque es lo mismo que se maneja acá en Venezuela en cuanto a las cuentas que se toman en consideración y cómo se realizan también en otro país, se realizan de la misma manera. Lo único que considero yo que cambia es la parte tributaria, porque si bien existen más o menos los mismos tributos, porque recuerden que Venezuela tiene suscritos tributos, convenios internacionales en cuanto a la parte tributaria, los que se manejan que son iguales a los nuestros es el impuesto sobre la renta, que lógicamente pecha la renta que produce la empresa o la institución, y lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio y otra serie de cosas que se adoptan con estos convenios internacionales. Adicional a ello, estas permiten comparar empresas de diferentes países. Lógicamente, para realizar la comparación de estos países, esas empresas deben ser similares. Usted no puede comparar una pequeña y mediana empresa con una empresa global de tecnología, los cuales digamos, desde el punto de vista financiero, es un monstruo para comparar. Son empresas iguales o similares de los distintos países cuando se vaya a hacer la comparabilidad global. Asimismo, según lo que señalan las NIC, facilitan el acceso a los mercados y, lógicamente, si facilitan el acceso a los mercados, facilitan la inversión y el acceso a capitales internacionales cuando las empresas, por medio de lo que son, de acuerdo a los productos que produzcan, valga la redundancia, quieran acceder a los mercados internacionales con sus productos. Las normas, hay muchas normas que están englobadas en la página de la Federación del Colegio de Contadores, pero estoy tomando en consideración las que yo considero más puntuales. Puede ser que en ese caso otra persona les diga, bueno, que ahí están faltando normas, pero fue la que yo consideré más puntual. Es la que tiene que ver con los ingresos, que es la NIC 15, que en ese caso reconoce ingresos cuando se transfiere el control de bienes o servicios al cliente. Fíjense una cosa, acá en Venezuela, estas son digamos, el nombre que se adopta a nivel internacional, pero aquí en Venezuela tienen la palabra BEN, que significa Venezuela, BENIC. También tenemos allá lo que son los instrumentos financieros, que en ese caso establece los principios para el reconocimiento y medición de los activos y pasivos financieros. Cuando nos enfocamos a esta norma, estas normas están más que todos enfocadas hacia lo que son las instituciones financieras. También tenemos la NIC 16, que está enfocada hacia los arrendamientos, que requiere que los arrendatarios reconozcan casi todos los arrendamientos en el balance. Aquí va a depender del tipo de organización que sea para usted adoptar qué norma va a utilizar de acuerdo a ello. Y la NIC 1, que es la que nos trae a colación a nosotros, es la presentación y la estructura y el contenido que deben tener los estados financieros. Cuando hablamos de los estados financieros, estamos hablando del estado de situación financiera, estamos hablando del estado de resultados, del estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio. Entonces, fíjense que en esa NIC se encuentra establecido esa estructura que deben tener esos estados financieros. Por lo tanto, a mi juicio, es importante que ustedes se la lean para que tengan un conocimiento más exhaustivo de lo que es las normas y en ese caso, cuando vayan a ejercer su profesión, digamos, estén empapados, porque recuerden que estamos en un mercado globalizado, con cambios que se producen de un día para otro. Recuerden que estamos hablando en los momentos actuales de lo que es la inteligencia artificial y por lo tanto ese profesional que se está formando y adicional los profesores, los profesionales que ya están ejerciendo
valga la redundancia, su profesión, deben tener las competencias necesarias para lograr, digamos, intervenir dentro de lo que son los mercados globales. Porque si usted no tiene el conocimiento, lamentablemente, usted como quien dice, se queda en el aparato. Fíjense, aquí muy importante, las NIC para pymes. Recuerden que Venezuela tiene empresas grandes, tienen empresas medianas, pero la gran parte de las empresas, a mi juicio, son las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Como ustedes pueden ver, señala que es una norma contable que se utiliza para la elaboración de los estados financieros. Fíjense que anteriormente les mencioné la NIC 1 y fíjense que aquí en la NIC para pymes también señala cómo se elaboran los estados financieros para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se trata más que todo de una versión más simple, digamos, más idónea para ese tipo de empresas que se adapta a las características que ellas tienen. Por eso es que estas están diseñadas para ser más sencillas que las NIC antes mencionadas en concordancia con otras que no les mencioné allí. Por lo tanto, facilita su aplicación por parte de las empresas más pequeñas. Adicional a ello, ayuda a las empresas a presentar información financiera transparente, comparable, lo que puede facilitar el proceso de toma de decisiones y el acceso al financiamiento. Me disculpan, estamos en vivo y estoy engripado. Permite que las pymes venezolanas puedan presentar sus estados financieros de manera comparable con las pymes de otros países que también la aplican, así como les expliqué en la lámina anterior. Hay unos retos que tiene la implementación de las NIC, tanto en las empresas pequeñas, en las empresas medianas y en las empresas grandes. Primero, la complejidad que tiene la normativa. Entonces, para conocer o interpretar esa complejidad normativa, usted tiene que tener una capacitación. Por eso es que se habla que el contador del siglo XXI tiene que tener capacitación constante. ¿Por qué? Porque en ese caso se tiene que adaptar a los cambios que se suscitan de forma global. También tenemos unos costos asociados. Lógicamente, si usted va a colocar las NIC, usted tiene que implementar un software adecuado y un entrenamiento para el personal que lo va a utilizar, lo que significa un desembolso de dinero para la empresa. Cuando hablamos de esas competencias que debe tener ese profesional que va a laborar o que está dentro de una organización, vamos a hablar de lo que son las habilidades blandas, cuando de ese profesional contador o administrador. En cuanto a las habilidades blandas, tenemos lo que es la comunicación. Lógicamente, esto implica que este profesional debe tener con las competencias necesarias para transmitir un mensaje de forma asertiva. Cuando hablamos de transmisión de mensajes en forma asertiva, estamos hablando de que se entienda y que no se produzcan, digamos, bloqueos en el mensaje o en la información que se le está dando a un subalterno, lo que puede implicar errores en la realización de una actividad. Por eso es importante tenerlo como una habilidad, comunicación fluida, transparente, para evitar malos entendidos. Otra muy importante que tiene que ver con las habilidades blandas es el liderazgo. El liderazgo no solo es para hacer la ejecución de su trabajo, sino también es la capacidad de ese profesional de inspirar a su personal para que realice las cosas de forma eficiente, de forma efectiva, de la manera mejor posible, en pro de lograr cuáles son los objetivos compartidos de la organización, lógicamente, las metas y asimismo crecer ellos como profesionales también. Por otro lado, tenemos lo que significa el trabajo en equipo.
Cuando hablamos del trabajo en equipo, recuerden que el trabajo en equipo es importante. Muchas veces hay gente que le gusta trabajar en soledad, pero esa es una habilidad que debe tener ese profesional, porque implica que usted debe colaborar con cada miembro en el logro de las metas comunes. El hecho de que de repente usted se considere un profesional súper competente y todo lo demás, no significa que alguien de su equipo no le pueda suministrar una idea brillante que pueda hacer que la ejecución de su trabajo se realice de forma más eficiente. Asimismo, tenemos lo que es la creatividad, la cual implica la innovación. Y recuerden que ahorita con el uso de la inteligencia artificial, quien no innove se queda en el aparato. Tenemos también lo que significa la gestión del tiempo. Usted debe realizar su trabajo en el momento oportuno y utilizando el tiempo de forma efectiva. Adaptación al cambio, eso va de la mano con lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, con la creatividad, porque debemos responder a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de manejar la información financiera, de tal manera que esos avances tecnológicos nos lleguen a nosotros también. La resolución de problemas, lógicamente, nos vamos a ver enfrentados a problemas dentro de la parte administrativa, lo que puede llevar a que si usted no es un profesional con un pensamiento crítico, con habilidades para analizar datos de forma rápida y eficiente, esa resolución de problemas no se dé y en ese caso puede hacer que haya errores en el manejo de la información financiera. Y algo muy importante que era lo que les estaba señalando anteriormente, lo que tiene que ver con la ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la integridad que debes tener como profesional, que no te debes prestar a cosas que dentro de los valores que tú tienes van en contraposición. Sé que estamos en un país donde la situación económica nos agota a todos, pero se debe tener ética con los compromisos laborales que nosotros tenemos y por sobre todas las cosas respetar a los demás. Y dentro de las habilidades blandas tenemos la inteligencia emocional y en el caso de la inteligencia emocional tiene que ver con gestionar las emociones y tener empatía con esos subordinados que tú tienes para generar relaciones saludables dentro del ambiente laboral. En cuanto a las competencias técnicas que debe tener este profesional del futuro, está el dominio del software contable y la automatización. En ese caso, debe ser capaz de utilizar software contable de manera eficiente, así como comprender y utilizar herramientas de automatización y agilizar los procesos contables para reducir los errores que se tengan cuando manejas mucha información. El análisis de datos y visualización financiera, lógicamente, si manejas muchos datos financieros, para poderlos visualizar de manera efectiva, es crucial que tengas un sistema que pueda, digamos, darte las herramientas para tú tomar decisiones eficientes y decisiones que vayan a la par con los objetivos empresariales. Tenemos lo que es la gestión de riesgos. Hay que evaluar los riesgos financieros, identificarlos dependiendo del objeto económico que tiene la organización, para con ello generar controles internos que minimicen los riesgos. En toda empresa pueden existir muchos controles, pero siempre van a haber algunos pequeños detalles que se escapan y van a generar riesgo. Entonces, por eso es importante la implementación de controles eficientes. Tenemos lo que tiene que ver con la ciberseguridad y protección de la información. Al manejar información a nivel global, es cada vez más importante para proteger la información financiera. Fíjense lo que nos sucede muchas veces a nosotros, que de repente nos roban información, nos roban el WhatsApp o en su defecto nos solicitan la clave y el usuario de la institución financiera y la damos. Entonces, en ese caso, más aún cuando tú manejas datos financieros que son para una organización. Adicional a ello, conocimiento de las normativas fiscales y contables. Recuerden que en Venezuela cada día que pasa tenemos más normativas fiscales y por ende ese profesional debe conocer cuáles son esas normativas y cómo se aplican. Finalmente,
las habilidades en auditoría porque eso conlleva a que se puedan revisar los procesos y esos procesos se puedan optimizar para mejorar la integridad de los estados financieros. Es fundamental para garantizar lo que es la transparencia y la fiabilidad de la información que se maneja. Recuerden que esa información no es solamente para el personal que labora en la institución, esa información es para los accionistas y en un momento dado puede ser información que se maneje para terceros. El contador público y las NIC. Primeramente, lógicamente, como lo vengo diciendo en las láminas anteriores, la preparación de los estados financieros al cierre del ejercicio fiscal bajo normas NIC. Para ello, el profesional debe tener una actualización continua, mantener sus conocimientos al día y siempre estar progresando. No quedarse con con la información que tiene, preguntar, porque muchas veces pasa que hay compañeros que de repente trabajan en una empresa donde manejan información que uno la maneja de forma diferente y eso hace que uno se actualice. El juicio profesional por sobre todas las cosas, cuando tenemos situaciones complejas que no podemos manejar, debemos recurrir a un plan B. Y por sobre todas las cosas, como lo mencioné anteriormente, ética inquebrantable, que significa tener integridad, objetividad y y confidencialidad en la información que manejamos a nuestros clientes. Tenemos también lo que es la ética profesional del contador. Fíjense que vuelvo a recalcar en la importancia que tiene la ética. Primero, integridad. Actuar con honestidad en todas las relaciones profesionales y de negocio. Para ello se cuenta con un reglamento del contador y del ejercicio de de la contaduría y adicional a ello existe una ley que norma, digamos, situaciones indebidas en que puede caer el contador que traen como consecuencia que este contador pueda ser, digamos, suspendido hasta por un año o quién sabe. O muchas veces sucede que, según lo que señala el Código Orgánico Tributario, usted es responsable de las actividades que que realiza su cliente. Usted es solidariamente responsable. ¿Qué significa esto? Que si hay algún problema de fraude, cualquier tipo de fraude, un fraude para el Estado, para lo que sea, usted también es solidariamente responsable y según lo que establece el Código Orgánico Tributario, le puede generar pena de prisión también. Por eso es que hay que ser objetivo y no permitir que prejuicios influyan en el juicio profesional de este profesional. Tenemos también las competencias, como bien les dije anteriormente, tienen que mantener el conocimiento actualizado y deben tener habilidades blandas y habilidades técnicas y la confidencialidad, porque ahí en ese caso usted debe respetar la privacidad de la información obtenida a través de los estados financieros. Asimismo, podemos generar algunas conclusiones acerca del tema. Primero, que las NIC son esenciales conocerlas, de acuerdo a la empresa donde vayamos cuando estemos en el ejercicio de nuestra profesión o aquellos estudiantes que ya están trabajando en el área contable, es esencial el conocimiento. Es esencial tener habilidades para conocer y adicional a eso, aprender. O sea, desaprender para aprender. Entonces, en este caso, cuando hablamos de de las NIC, si bien señala que son vitales para la globalización de los mercados financieros, también debemos pensar que adicional a que son vitales para la globalización de los mercados financieros, también son importantes para la elaboración de lo que son los estados financieros bajo estas normas que unifican los criterios a nivel nacional y a nivel internacional. Para ello, ¿quién es el profesional clave? El contador y el administrador, porque recuerden que también muchas veces hay funciones que también realiza un administrador en el área contable. Entonces, en ese caso, su pericia es fundamental en la correcta aplicación de las NIC. Por otro lado, como bien se los dije anteriormente, la ética y la confianza. Ese profesional debe generar en su cliente una confianza absoluta. ¿Por qué? Porque es la base para asegurar
la credibilidad de la información financiera. Entonces, fíjense, todos los puntos que tocamos dentro de esta breve presentación, ustedes lo van a, digamos, van a hilvanar un discurso relacionado con los estados financieros que realizamos en la actividad evaluativa número 1. Y adicional a ello, eh, esos estados financieros ustedes se lo van a presentar a una junta directiva. Y entonces, recuerden que deben utilizar un lenguaje sencillo, porque no se crea. Muchas veces cualquier junta directiva de cualquier empresa conoce más del tema que nosotros mismos. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa donde uno de los dueños, ¿en qué hacía énfasis? En lo que era la parte de inventario y lo que tenía que ver con el patrimonio y las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Ya con eso él ya tenía una visión de las debilidades que tenía la empresa y siempre tenía, digamos, la dualidad de preguntar y señalar, mira, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos unas cuentas por pagar muy alto. ¿Qué sucede con la liquidez? ¿Qué sucede con el capital de trabajo? ¿Qué sucede con el capital social? Porque recuerden que el capital de trabajo es una cosa que es la parte operativa que se utiliza diariamente. El capital, lógicamente, el capital social es cuando nosotros iniciamos la empresa y en la medida que vamos, digamos, aumentando el capital, en esa medida se va incrementando los valores de las acciones para los socios y en ese caso, cuando haya una utilidad del ejercicio, se sobreentiende que los dividendos van a ser mayores. Y finalmente lo que es el capital contable, que es la suma de todo eso, es la suma de todo el patrimonio. Entonces, por lo tanto, es importante siempre estar profesionalizando. Ustedes no se pueden quedar con esto nada más, ustedes tienen que estar pendientes de realizar, de ejecutar cursos, de tal forma que las debilidades que ustedes tengan presentes en los ejercicios las puedan soslayar y cuando ustedes vayan a, digamos, a realizar o a profesionalizarse o ejecutar su parte laboral, tengan las competencias y las habilidades necesarias. Porque recuerden, en este mundo tan competitivo, ¿qué es lo que hace que nosotros, digamos, este, seamos visibles? El conocimiento. Y el conocimiento no es para que nos quede a nosotros, el conocimiento es para dar. Porque muchas veces pensamos que el conocimiento es una parcelita, porque recuerden que el conocimiento es una parcelita de la verdad. Y muchas veces esa verdad, a lo mejor para ti es tu verdad, pero para otro profesional no lo es. Entonces tienen que estar pendientes con eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Espero que les haya sido de provecho los pequeños tips que les di en esta actividad. Sí.